conforme vemos la vida laboral y la globalización propia de nuestra era, este escudero, este asistente, es decir, nosotros en este caso vamos a ocupar un rol un poco cada vez más activo en cuanto a las tareas o actos en los que vamos a colaborar. Pero tenemos este concepto. Continuemos. Un asistente jurídico suele estar a cargo de trámites y diligencias, básicamente, que exigen los procedimientos y procesos de las diversas áreas del derecho, siguiendo siempre instrucciones de superiores. Vemos cómo esta conceptualización primigenia básica va avanzando en el tiempo y, bueno, se va aterrizando en este caso a las funciones de un asistente jurídico, porque aquí ya vemos que involucramos la terminología jurídica o las exigencias propias del mundo jurídico. Esta persona que asiste o ayuda con tareas lo va a hacer en el plano jurídico, evidentemente, la evolución del concepto. Y siempre con este elemento de la superioridad, de ayudar a otro. En este caso, el otro va a ser un superior jerárquico a nosotros, evidentemente. Ahora, debido a su rol como auxiliar, es decir, nuestro rol como auxiliar, el asistente jurídico debe contar con una formación adecuada, por eso están estudiando este curso, lo que yo agradezco y aplaudo, en materias jurídicas. Por eso hemos estudiado Introducción al Derecho. Si es que se preguntaban por qué estudiamos Introducción al Derecho en la anterior clase, pues es por eso. Debemos tener cierta formación jurídica, evidentemente, si queremos ser asistentes jurídicos. Claro está, eso es una idea un poco obvia, pero se les quiero transmitir de todas maneras. No es que en la otra clase, por si acaso, la puse de relleno, no, sino es por una razón fundamental. Es por ese elemento de formación adecuada, a fin de conocer las leyes, procedimientos y tareas que deben aplicarse en cada caso particular. En la clase pasada hemos conocido leyes, la jerarquía de las normas, para ser específicos. Ahora vamos a conocer un poco las tareas. Y los procedimientos los vamos a conocer entre esta clase y las dos subsiguientes. Pues en realidad entre todas las sesiones que quedan, sobre todo procedimientos y un poco de tareas. Además de este tipo de conocimientos, la persona encargada de desempeñarse en este puesto particular debe contar con conocimientos en disciplinas técnicas de contabilidad, computación, organización y atención al cliente. ¿Por qué? Porque el jurídico no solo desempeña labor evidentemente o eminentemente jurídica. Esto es sencillo, porque la vida laboral, la globalización, las exigencias propias de nuestra era, como se dice criollamente, la calle está dura, nos exigen, y además también el desempeño propio de los despachos de abogados y de la labor judicial o administrativa, nos piden o nos exigen que tengamos una formación más integral, no solo lo jurídico, porque claro, uno puede tener muchas habilidades jurídicas, como se conocen, habilidades duras o hard skills, pero también necesitamos habilidades duras de otras ramas del saber humano y también habilidades blandas, porque nuestros conocimientos teóricos no solo no van a ser suficientes para resaltar en esta era. Necesitamos conocimientos en otras ramas del saber humano, por ejemplo, computación. Ahora, si no supiéramos nociones básicas de computación, no estaríamos aquí. No sabríamos cómo usar las máquinas, no sabría cómo presentar estas diapositivas. Organización. Si una persona no es organizada y disciplinada en su vida, o no sabe organizar un despacho o una oficina, entonces evidentemente no va a tener éxito. Por más conocimientos jurídicos que tengan, no va a saber manejar un despacho, los asuntos de los clientes, etcétera. Si una persona no tiene buenas habilidades de atención al cliente o en general de comunicación interpersonal, entonces mucho menos va a poder sacar adelante su estudio de abogados o, por ejemplo, va a poder comunicarse con el litigante no le va a entender, se van a dar problemas, lo que en administración pública se conoce como incidente, y este incidente va a generar un reclamo y ese reclamo inclusive puede generar responsabilidad administrativa del funcionario servidor. ¿Por qué? Sencillamente por no saberse expresar o explicar adecuadamente al litigante o al usuario con el que estaba hablando. Así que vemos que requerimos, para cerrar la idea, perdónenme si me extendí mucho, una formación integral, básicamente. Por eso, en este marco de la formación integral y para aprovechar un poco que estamos con el auspicio de ITEC, hay cursos en ITEC sobre redacción de documentos, temática que les pueden servir bastante. Les recomiendo que los tomen también, así como se han animado a tomar este curso, para contribuir en esa formación un poco más integral que les es requerida o les va a ser requerida como asistentes jurídicos. Y bueno, ya, con eso cierro las ideas. Ahí tienen un concepto básico fundamental y vemos un concepto mucho más integral, mucho más específico, más elaborado, por las exigencias propias, como reitero, de nuestra era. Ahora funcione, vamos a lo concreto. Perdónenme ustedes por haberme extendido tanto en esta parte introductoria.
¿Cuáles van a ser las funciones del asistente jurídico en el ámbito judicial? Son bastantes. Vamos a abordar cada una de manera somera para no extender tanto la sesión y también para ir a las ideas fundamentales. Apoyar al secretario judicial del juzgado en el despacho de los secretos de mero trámite. Aquí vamos con la labor un poco jurisdiccional, un poco administrativa. ¿Quién es el secretario judicial? En un despacho judicial primero tenemos al juez, después tenemos al especialista o secretario judicial, tenemos a los asistentes legales, tenemos a los auxiliares legales y al final tenemos, bueno, dependiendo a los esigristas o a los practicantes. Así que nosotros como auxiliares o como asistentes, ¿a quién vamos a asistir? Al especialista o al asistente judicial, dependiendo si es que somos auxiliares o si es que somos asistentes. Muy bien. Entonces, en ese marco, ¿con qué vamos a ayudar al señor especialista o al señor asistente judicial en el despacho de los secretos de mero trámite? Nosotros sabemos que los jueces, según Código Procesal Civil, rememorando un poco para que conoce esto, son 3 actos procesales los que emite: autos, secretos y sentencias. Entonces, aquí primero los vamos a apoyar con los secretos. ¿Qué son los secretos? Son actos procesales de mero trámite, proveídos, por lo general, etcétera. Entonces, esta primera función, apoyo en el despacho de decretos de mero trámite. Redactar resoluciones, como ya rememoramos, los actos procesales del juez son 3, autos, secretos y sentencias. A los 3 son una especie. ¿Cuál es el género de esta especie? Las resoluciones judiciales. Las resoluciones son autos, secretos y sentencias. Entonces, redactar, es decir, proyectar, hacer proyectos, proponer cómo, en qué sentido va a salir emitido, va a ser emitida una resolución. Eso a orden del juez del despacho en el que nos encontremos. Puede ser un auto, un decreto, una sentencia. Informar al juez sobre las audiencias, esto es muy importante. Los despachos judiciales tienen muchas audiencias, se programan por día, a veces incluso se hacen maratones. ¿Qué son maratones? Son un conjunto de audiencias que se va a realizar en determinado día o en determinada fecha. ¿Para qué? Para liquidar carga lo más antes posible y así poder descongestionar el juzgado y ayudar al justiciable pues a que se resuelva más rápido su proceso. Así que, ¿qué implica informar al juez sobre las audiencias? Implica darle los antecedentes, hacerle rememorar ciertas cosas, de repente algunos actos procesales que quedaban pendientes, o sencillamente darle al señor magistrado un resumen de los principales actos del proceso. Como nosotros sabremos o podemos suponer, los jueces no solo manejan una o dos o tres audiencias o 3 procesos, manejan cientos, miles. Por eso, informar al juez sobre las audiencias es necesario e indispensable para garantizar una debida atención de los procesos. Así que si alguna vez tienen esta función o son asistentes o auxiliares, por favor, esto es muy importante. Familiarícense antes con los procesos en los que van a tener audiencia, lean los expedientes, revisen el sistema, si es que hay escritos pendientes de ser proveídos, de qué trata el proceso, si es que ha salido jurisprudencia reciente, entre otros, y eso se le informan debidamente al magistrado. Quiero ahondar en esto porque es muy importante. Continuemos. Efectuar la búsqueda de los expedientes cuando se presenten escritos por los litigantes a fin de que sean proveídos por el secretario. Aquí lo que vamos a hacer son 2 cosas. Uno, darnos el trabajo de buscar el expediente, ya sea físico o virtual, nosotros recepcionarlo, buscar el escrito que hemos recibido del litigante, independientemente del asunto que sea. Tenemos el expediente, tenemos el escrito, ¿quién se lo damos? Al especialista al que se haya asignado ese proceso para que él pueda, pues, proveer el escrito de acuerdo al mismo y de acuerdo al expediente. Puede ser un pedido de copias, puede ser una solicitud de informe oral, puede ser una solicitud de pericia, entre otros muchos asuntos que pueden requerir los litigantes. Ahora, también dependiendo del tipo de proceso y del tipo de pedido, puede que sean más urgentes que otros. Como entenderán, un pedido de copias no es tan urgente como, por ejemplo, una solicitud de informe oral o en el caso de un habeas corpus. Si es que se está requiriendo la actuación de una prueba o si es que se está requiriendo una diligencia, este es mucho más urgente que un pedido de copias. Así que también hay que darle cierta prioridad a esta labor de búsqueda de expedientes y de proveer escritos. Como les digo, depende de las labores del despacho y del tipo de proceso. Ahora, apoyar al secretario en la confección de cédulas de notificación, fotocopia de anexos y remisión a la central de notificaciones. Estas son labores de menor trámite, implica hacer las cédulas de notificación para que sean, valga la redundancia, notificadas, fotocopiar anexos, si es que las partes hacen pedidos de copias, pues uno saca las copias de los actuados que piden,
y remitir las cédulas de notificaciones a la central de notificaciones para que se notifiquen los actos procesales que deban ser notificados. Depende también de la organización de cada despacho judicial. Varias de estas cosas dependen de cómo se organiza el despacho. Algunos despachos tienen notificadores propios, así que no se manda a central, sino que simplemente le das al notificador. En otros casos sí es a central de notificaciones. En otros casos las copias no las saca uno, sino las saca a través de un proveedor externo que haya contratado el despacho. Como les digo, depende de cómo se organiza cada despacho judicial. Eso va a depender de ustedes, es una cosa de la práctica que se familiaricen un poco. Pero no es nada del otro mundo. Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la sala de lectura por indicación del secretario. Esto también va a depender. Muchas veces no va a haber un contacto tan directo con el litigante. Va a depender una vez más de la organización del despacho, porque por lo general esto se hace a través del archivo, ya sea del archivo modular o el archivo central, va a depender. Por lo general va a ser del modular, es decir, que hay en el módulo en el que ustedes estén físicamente o en el que estén prestando labores. En lo que nosotros hacemos, le damos el expediente al personal de archivo, el personal de archivo se lo da a los litigantes y los litigantes lo devuelven. Pero una vez más, esto queda a resultas de cómo se ha organizado el despacho y el módulo. Pegar en los expedientes los cargos de notificación. Una vez que nosotros, o bueno, el notificador notifica, vale la redundancia, a las partes, hay un cargo de esa cédula y ese cargo lo entrega el notificador al despacho judicial para nosotros pegarlo en el expediente y así tener constancia de que se ha notificado a la parte con tal acto procesal tal día. Eso implica pegar en los expedientes los cargos. Y también tiene que ver con la gestión, la debida gestión de los expedientes. Si es que nosotros no tenemos el cargo de que se ha realizado esa notificación, nosotros válidamente no podemos decir, a ti parte, tenías este plazo para hacer tal cosa porque te notificamos tal fecha. Por ejemplo, si era para la realización de una audiencia y no tenemos el cargo, entonces no podríamos realizar la audiencia en caso de que no tengamos constancia de que la parte ha sido notificada con que iba a realizar esa audiencia. Por eso este también es un tema muy importante y tiene que ver con la gestión del despacho. Formar los cuadernos de incidentes, coser y foliar, apoyar al secretario en la elaboración de acuerdos estadísticos. Esto es de mero trámite, esto sí es importante, prioritario. ¿Qué implica formar un cuaderno? Esto normalmente lo hace el especialista, pero también se los puede delegar. Cada expediente tiene determinados cuadernos. Los cuadernos contienen actuados de un determinado acto procesal que es particularmente relevante. Por ejemplo, hay cuadernos de ejecución anticipada, hay cuadernos de medidas cautelares, hay cuadernos de prisión preventiva, entre otros. Como les digo, estos actos procesales, como son particularmente relevantes, por eso tienen su cuaderno propio, independientemente del expediente principal. Entonces, lo que se hace es crear el cuaderno, sencillamente. En el sistema lo creas y físicamente también lo creas. Entonces hay dos cuadernos, uno físico y uno digital, en el caso del Poder Judicial. Coser foliar expedientes, conservándolos en buen estado, bueno, pues es de mero trámite. Apoyar al secretario en elaboración de estadísticas que sean solicitadas. Esto se hace a través de las herramientas del SIC, del Sistema Integrado Judicial. Esto se aprende en las capacitaciones. El Poder Judicial ofrece capacitaciones gratuitas, pueden asistir si desean. Es un tema bastante sencillo, solo requiere un poco de conocimiento de cómo funciona el SIG. Agregar una copia del acta del libro de conciliaciones, dependiendo del juzgado, este tiene un libro de conciliaciones y las actas de conciliación se agregan. Es el libro sencillo. Elaboración de oficios y exhortos. Estos son documentos administrativos que se requieren ya sea oficinas internas o externas al Poder Judicial. También es una labor relativamente sencilla. Es proyectar, elaborar el proyecto, se lo da al secretario, el secretario le da el visto bueno, entonces lo firma y lo envía a la entidad que esté requiriéndolo. Descargan el libro correspondiente, los exhortos diligenciados que se devuelven. Esto tiene que ver con esto. Son, como les digo, tareas de mero trámite. Ya casi terminamos, por favor, tengan paciencia. Llevar expedientes, oficios y otros al courier, centro de distribución, archivo, modular, fiscalía u otros. Como les digo, eso también depende de la gestión. Puede ser que nosotros tengamos que hacerlo, es decir, hacer una diligencia fuera de la sede, o se lo damos al notificador, o lo llevamos a central de notificaciones para que ellos se encarguen. Depende de la organización. Por ejemplo, un caso práctico, en la Policía Nacional no tienen notificadores, así que un efectivo policial, por ejemplo, las nuevas denuncias que reciben por violencia familiar, si es que ustedes van al Ministerio Público alguna vez, van a ver un policía con un montón de papeles así, una fila. ¿Es por qué? Porque ellos tienen que darse el trabajo de llevar personalmente a través de un efectivo las nuevas denuncias de violencia familiar a los juzgados, perdón, a las fiscalías especializadas de violencia familiar. Es por eso.
En cambio, en el Poder Judicial lo que se hace es, como se cuenta con notificadores, ellos van a llevar esa ruma de denuncias o de medidas de protección al Ministerio Público para que estos actúen de acuerdo a sus atribuciones. Incluso vemos que entre entidades trabajan de modos diferentes, depende de cómo se organiza cada una. Esto ya vimos, confeccionar la estadística mensual, trimestral y la que se requiera para ser remitida a la administración. La Oficina de Administración de las Cortes Superiores de Justicia, específicamente las de estadística, tienen que gestionar y controlar la producción de cada despacho. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿Cómo verifican la producción? Es decir, los actos procesales que elabora cada juzgado, pues a través de la estadística, están muy al pendiente. Por eso la confección de la estadística es muy importante porque eso dice lo que has trabajado, lo que has hecho. Y velar por la adecuada conservación y uso de los bienes a su cargo. Bueno, esto es inherente a toda la administración pública. Siempre hay que velar porque los bienes que se nos asignan se les dé buen uso, un uso racional, por supuesto. Esto, como les digo, es inherente a la administración pública y en general inherente a la entidad, la empresa, en general en el lugar en el que nosotros desempeñamos labores. Velar por la confidencialidad de la información, bueno, también esto es también inherente a cualquier lugar donde prestemos labores. En el mundo jurídico trabajamos con mucha información confidencial porque, bueno, los casos involucran a personas y las personas implican siempre situaciones o relaciones que requieren cierta confidencialidad. Y cumplir con las demás funciones, deberes que están en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento Interno de Trabajo. Si es que pueden leerlos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, están en Internet. Tienen incluso versiones físicas disponibles en forma de libro o cuaderno. Y también se les brindan, si es que ustedes entran al Poder Judicial, se los capacita y se les da una copia de estos. Informar, esto es muy importante, a su jefe inmediato la ocurrencia de novedades. Si es que hay algún error, alguna omisión, alguna incidencia, siempre hay que hacer un informe y mandarlo a nuestro jefe inmediato. ¿Por qué? Por el tema de la responsabilidad administrativa. Si nosotros informamos, entonces la responsabilidad va a ser nuestra. Por eso, por favor, siempre sucede alguna omisión, una situación que a ustedes les parece un poco extraña, poco habitual y que requiera ser informada, hago mi informe y lo mando a mi superior inmediato a la brevedad posible. Atender e informar a litigantes y abogados, como vimos antes en una de las primeras diapositivas, atención al público es muy importante, la comunicación interpersonal. Nosotros, cuando tratamos casos, ya sea sector público o privado, tratamos con personas. Entonces, si no sabemos cómo hablarle a otra persona, cómo informarle a otra persona, cómo explicarle a otra persona determinadas situaciones, entonces no vamos a poder ayudarla, porque no nos vamos a saber explicar, no nos va a entender. Así que siempre es importante la atención al público en el ámbito judicial, porque siempre vamos a atender a litigantes y abogados, en especial con los litigantes. Con los abogados, bueno, ellos como conocen de la materia, no hay mucho inconveniente, pero los litigantes son personas que no tienen conocimientos jurídicos. Así que determinados temas, tecnicismos, procesalismos no nos van a entender. Así que por favor hay que hacerlo lo más accesible posible. Y cumplir las demás funciones afines que les asigne el juez dentro del ámbito de su competencia. Eso también es un tema interno de cómo se maneja cada despacho judicial. Y bueno, ello básicamente. Ya con eso terminamos en el ámbito judicial y continuamos al sector privado, a quienes les interesa el sector privado. Las funciones son similares, solo que no son tan disgregadas porque esto depende de un principio constitucional muy importante. ¿Cuál es? Bueno, de un derecho constitucional, libertad de empresa. Cada empresa se organiza conforme cada empresa ve necesario. Así que no hay, digamos, no les podría decir qué funciones van a cumplir en la empresa X, porque yo no estoy seguro cómo se organiza la empresa X. Lo que les traigo es algunas funciones inherentes a todas, o por lo menos a la mayoría de personas jurídicas que existen, ya sea despachos de abogados, empresas, ya sean servicios de abogados in-house, in-home, fuera de casa, etc. Primero, ejecutar directrices solicitadas o delegadas por el superior inmediato, siempre seguir las órdenes del superior inmediato. Atención al cliente, ya vimos la importancia medular radical de la atención al cliente. ¿Esto qué implica? Absolver consultas, dar la bienvenida, asistir a abogados o absolver consultas una vez más a las áreas. Esto es consultas al cliente y esto es a las áreas de la empresa u oficina. Por ejemplo, si nosotros estamos en el área legal y contabilidad te pide resolver una consulta, la tienes que absolver, ya sea con un informe, con un oficio, un memo, etcétera, pero siempre con el soporte legal respectivo. Y entonces separamos la atención, que es atención al cliente, y la absolución de consulta, que ambas son igual de importantes, pero van a requerir un diferente nivel, ya sea de acercamiento
como de soporte. No es lo mismo decirle al cliente que tu estrategia de defensa, tu teoría del caso es esta, como decirle al área de contabilidad de recursos humanos, ante la consulta tienes que hacer esto o estas son las pautas que debes seguir. Ahora, teniendo esto en consideración, sigamos. Apoyar en los procesos de archivo, el levantamiento de documentación, contacto con entidades. ¿Esto qué implica? Nosotros siempre debemos tener una adecuada gestión del despacho, como ya hemos dicho antes, y en ese marco hay que ayudar en el proceso de archivo, el levantamiento de documentación y contacto con esas entidades. Esto también tiene que ver no solo con la gestión del despacho, sino con un tema de redacción de documentos. Porque ¿cómo vamos a tener contacto con entidades? Pues a través de documentos escritos. Pocas veces vamos a tener contacto directo o personal con entidades públicas. Así que todo se va a hacer a través de documentos y a través de procesos de archivo y levantamiento de documentación para tener una correcta gestión del despacho. Así que tener esto en cuenta y tomar de repente un curso en gestión de archivos o trámite documentario para estar al día con estos temas. Ahora, colaborar en la redacción de proyectos de leyes, convenios, contratos u otros actos administrativos vinculados a la organización. ¿Esto qué implica? Vamos de la mano con temas no tan jurídicos, temas más generales. Aquí, redacción e investigación académica. Porque si nosotros queremos redactar un documento, vamos a necesitar investigar sobre el tema del documento. Y vamos a necesitar redactar este documento pues en determinados términos. Necesitamos hacer los documentos con claridad, precisión, unidad, etcétera. Así que siempre tener esto en consideración e independientemente del tipo de documento, debemos tener un orden y siempre debemos saber temas de investigación académica y temas de redacción. Como les digo, ITEC tiene cursos de redacción, podrían inscribirse, no sería una mala idea para complementar el conocimiento que les estoy dando ahora. Seguimos con la redacción y remisión de comunicaciones a otras áreas de la oficina. No siempre en una oficina vamos a estar aislados o el área legal va a estar aislada, siempre va a estar en constante comunicación con otras. Así que siempre la redacción y la comunicación son importantes. Apoyar en el análisis estudio de casos, esto ya es el tema jurídico, esto es un tema un poco obvio, esto ya va a requerir nuestros conocimientos académicos y investigación académica, evidentemente. Dar seguimiento e impulso a los casos. En la anterior clase vimos varios sistemas del Poder Judicial. Les recomiendo que los vean, los busquen y se capaciten al respecto porque esos van a ser necesarios para dar seguimiento. Y eso también de la mano con ese determinado software que vamos a ver a continuación en las siguientes sesiones, que nos pueden ayudar con esto, a dar impulso y seguimiento a los casos. Incluso hay sistemas que se están vendiendo aquí en Perú que se están vinculando con los sistemas estatales del Poder Judicial, por ejemplo. Y así no vas a tener que usar dos sistemas, sino ya vas a tener dos sistemas en uno para dar seguimiento a los casos. ¿Y qué más implica dar seguimiento e impulso? Implica estar detrás de los casos. Implica que los casos no se atasquen o que los expedientes, como se dice, caminen. Es decir, que el cliente sepa, comprenda que a nosotros nos importa tanto su caso, que nosotros le damos seguimiento, que le damos impulso, que el caso avanza y que no se queda paralizado un mes, 2 meses o 3 meses sin mayores actuaciones. Es un tema de debida diligencia que todo abogado debe tener y toda persona en general que preste servicios a otra debe tener. Para eso nos pagan, para conservar un estándar de debida diligencia. Realizar labores de investigación, como les dije. La mayoría de actividades jurídicas se vinculan directamente a la investigación académica. Nosotros no podemos absolver una consulta si es que no investigamos sobre la temática de la consulta, si no estamos al día con la doctrina, con la jurisprudencia, con la normativa vinculada a la temática. Por eso, una vez más, la investigación es de particular relevancia. Y finalmente, asistir en diligencias por el despacho. Esto va a depender del giro del negocio. Por ejemplo, no es lo mismo un estudio de abogados o una empresa, por ejemplo, una grifería en una provincia lejana. De repente hay que asistir más a diligencias fuera del despacho en el caso de esta grifería en lugar del estudio de abogados, porque las griferías, por ejemplo, son sujetos de fiscalización por OSINARMIN. Y en una acción de fiscalización se nos puede requerir, vaya, por favor, abogado tal, asistente tal, vaya a mi grifería. Entonces tiene que ir inmediatamente. En cambio, en un estudio de abogados rara vez vas a salir a diligencias. Porque, bueno, por ejemplo, las audiencias se llevan en su mayoría de forma virtual. Como les digo, esto va a ser bastante variable, pero siempre hay que estar listos para salir a una diligencia. Ahora vamos con lo siguiente, que es gestión de casos, pero antes de pasar a la gestión de casos, me gustaría saber si es que alguien tiene alguna duda o consulta, porque, bueno, hemos avanzado, no contenido denso, pero hemos avanzado bastante. Así que si alguno tuviera alguna duda, ahora me la puede formular sobre lo que ya hemos avanzado.
sino para pasar con la gestión de casos y con los otros temas que nos quedan pendientes. Yo les doy un pequeño tiempo. Y entonces, no tenemos preguntas. Ya, les doy unos segundos, no se preocupen. Ya, gracias, Alison, por tu pregunta. ¿Cuál es el perfil de un asistente legal? Un perfil específico, como hemos visto el tema tanto de las funciones, sobre todo en el sector privado, no hay un perfil, digamos, predeterminado para un asistente jurídico. Como les comento, esto va a depender de cómo se organiza cada entidad, ya sea público o privada, qué perfiles de puestos requieren. Ahora, si quisiéramos hablar de requisitos generales, yo les diría que el perfil ideal de un asistente jurídico sería habilidades en redacción académica, habilidades en ofimática o en computación o en informática de repente. También investigación académica, extremadamente importante, como hemos visto. Por supuesto, formación en derecho, puede ser egresado, puede ser estudiante, puede ser bachiller, puede ser abogado. Y esos serían requisitos generales para un buen perfil de asistente jurídico. También podría recomendar lo que es atención al cliente, por supuesto, como hemos visto, muy, muy importante. Y temas de organización o de gestión de despachos o oficinas. Pero esos serían unos requisitos generales. Ahora, específicos depende de cada entidad, ya sea público o privada, y depende también del giro. Porque, por ejemplo, algunos pueden pedir capacitación en derecho societario, derecho minero, etcétera, 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 dependiendo de la entidad. Pero esos serían unos requisitos generales que yo plantearía inherentes a cualquier asistente jurídico. Espero haber absuelto tu pregunta y muchas gracias por esa pregunta, Elisa. Ahora, continuemos entonces. Gestión de casos. ¿Qué implica o qué quiere decir gestión de casos? Y por eso vamos a ir a un concepto anglosajón. El Legal Project Management. ¿Eso qué implica? Es un concepto, es un enfoque estratégico de planificación, coordinación y control que adapta las técnicas de la gestión de proyectos para ser aplicadas de manera eficiente en el ámbito legal. Es decir, nosotros en la gestión de un despacho, ya sea judicial, ya sea de abogados, ya sea de una empresa, vamos a aplicar un enfoque de planificación, coordinación y control. Es decir, vamos a aprender a gestionar nuestro despacho con una determinada metodología que nos trae el mundo de la ingeniería. ¿Por qué? Porque los despachos de abogados eran y son hasta ahora muy tradicionales o tienen una estructura muy tradicional y hay que dinamizar los procesos, básicamente. Eso es Legal Project Management. Vamos a dinamizar los procesos al interno de cada despacho para que lo tengan así en concreto. ¿Cuáles son los fines del Legal Project Management? Primero, optimizar los tiempos de entrega. Como hemos visto, dar impulso a los casos es importante. Así que hay que tratar cada caso como un proyecto individual. Es decir, hay que darle cierta autonomía a los demás. No es un caso más, sino cada caso es importante, cada cliente importa. Eh, no sé si hemos visto esa película un poco antigua de Robin Williams, en la que interpreta a un doctor que se llamaba Parche Adams, y él siempre daba particular importancia a tratar cada caso, cada paciente, bueno, pues como un paciente, como un ser humano, no como una estadística o un número más. Ya, aquí se trata un poco de ello, ¿no? Optimizar los tiempos de entrega, en darle relevancia a lo que el cliente quiere, al caso del cliente. Cada cliente importa. Así que por eso vamos a mejorar los tiempos de entrega, vamos a optimizar, a dinamizar los procesos para que su caso se gestione con la mayor celeridad posible. Por eso vamos a tener presupuesto y calendario propio para ese cliente. Es decir, ese cliente tiene su asignación presupuestaria y hay un cronograma de trabajo con ese cliente exclusivamente. Esto facilita que el estudio de abogados brinde una mejor propuesta de valor. Si el cliente se siente importante, si se siente escuchado y valorado, entonces
Eso va a hacer que nuestro servicio legal tenga mayor o menor valor. Va a hacer que tenga mayor valor, evidentemente. Por eso, la gestión del tiempo y la gestión de los casos se hace cada vez más importante. Continuando, mejora continua de los procesos. Si nosotros optimizamos los procesos, obviamente estos van a mejorar, van a dinamizarse, van a hacerse más rápidos, van a hacerse más eficientes en general. Entonces, vamos a mejorar eso, ¿ven? La eficiencia de los procesos de planificación de los proyectos legales. Vamos a conocer los recursos asignados para cada tarea y plazos que se deben cumplir para realizar cada actividad, ayudando a generar espacios para el cumplimiento de otras diligencias. Es decir, nosotros sabemos qué tantos recursos consume y qué tantas actividades se generan dentro de un proceso, en este caso, dentro de la gestión de determinado caso de determinado cliente, vamos a poder no solo dinamizar sino vamos a dinamizar los posteriores y los que estén en simultáneo a este. Es decir, otros casos y otros clientes se van a beneficiar de la mejora en los procesos del caso del cliente A. Los clientes B, C y D se van a ver beneficiados por ello. Siempre la eficiencia en un proceso va a jalar o va a implicar que se va a mejorar la eficiencia en los demás porque ya conocemos, ya vamos agarrando práctica, ya vamos agarrando cancha, como se dice, y vamos mejorando los otros procesos. Y eso también entra por un tema de conciencia situacional. Si nosotros sabemos cómo funcionan nuestros procesos, vamos a saber cómo optimizarlos. Por eso existen ahora herramientas de gestión de procesos, por ejemplo, Visagi. Si es que alguien la conoce, sabe de lo que hablo. Si es que no, por favor, búsquenla y aprendan a usar la Visagi. BIZAGI es una herramienta que ayuda a esquematizar procesos. Es muy importante y es el primer paso para la gestión de procesos, saber qué procesos tenemos y allí podemos evaluar si funcionan bien o si funcionan mal. Continuando, mayor visibilidad del gasto legal y mejor control presupuestario. Esto lo hemos estado viendo en todas las anteriores finalidades del Legal Project Management. Siempre se da un énfasis al gasto porque siempre, bueno, el tema dinerario va de la mano con, evidentemente, la calidad del servicio y con el servicio en general. Entonces hay que reducir gasto y para eso hay que implementar un sistema de gestión de proyectos legales. Vamos a establecer un presupuesto, ahorrar tiempo y reducir costos. ¿Cómo vamos a reducir ineficiencias en el gasto de recursos? Pues estando conscientes de cuál es el presupuesto asignado y estando conscientes de cuáles son los gastos asociados a determinado servicio o a determinados servicios o a determinadas actividades. Y así se van a reducir los costos en estas actividades, evidentemente siempre. Como vemos, hay que tener una conciencia situacional. ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Y el tema inherente, el tema de la mano, que va de la mano a todo, la mejora en la experiencia o en la satisfacción del cliente. Así tenemos un trato más comprometido y profesional porque el cliente se va a sentir escuchado, valorado, va a ver resultados tangibles y también va a reducir los costos que va a tener su proceso de repente frente a la competencia. ¿Y esto cómo? Se facilita la comunicación entre ambas partes. Si tenemos los procesos esquematizados, claros y permitimos al cliente que dé seguimiento, entonces va a mejorar, va a fluir la comunicación entre nosotros. Eso va a permitir a los abogados mantener siempre informado al consumidor sobre el avance del proyecto. Por ejemplo, hemos visto que existen herramientas de gestión de casos en las que podemos combinar tanto herramientas públicas como privadas en una sola y se les puede dar acceso al cliente para que vea directamente cómo va su caso. Esto ayuda bastante, sí reduce la simetría informativa y el cliente va a sentir que tiene un mayor control sobre su caso. No es simplemente voy al despacho, le entrego al abogado el dinero, le entrego una carta a poder y ya está, él se encarga. No. Esa es una visión demasiado tradicional del despacho de un abogado. Esta visión es una visión más nueva, más fresca. Por otro lado, también ayuda a anticipar posibles riesgos, medir posibilidades de éxito o fracaso del proyecto y corregir errores. Tenemos una retroalimentación del cliente en este marco y también tenemos una retroalimentación nuestra, porque si sabemos que el cliente está más consciente o en un proceso más fiscalizador o activo, entonces eso nos hará tener más cuidado y diligencia con la gestión de su caso o de su proceso. Entonces siempre el tema aquí es que debe mejorar la experiencia del cliente, en este caso a través de cómo transparentar la gestión de su caso, transparentar su proceso. Y eso nos ayuda. No es necesariamente malo que el cliente tenga mayor conciencia o menos asimetría informativa con respecto a su caso, es todo lo contrario, es muy bueno. Nos ayuda a mejorar la gestión de nuestros casos y a mejorar, bueno, como empresa o como entidad. Así que siempre conscientes de que al final debe empoderarse el cliente o tratar de empoderarse el cliente y eso nos va a traer beneficios.
Ahora, vamos con el Legal Project Management y algunas herramientas que les anticipé, algunos software que vamos a ver. No los vamos a abordar uno por uno, evidentemente, pero aquí tenemos los fines del Legal Project Management. Mayor visibilidad del gasto, mejora continuidad de procesos, optimizar tiempos de entrega y mejorar la experiencia del cliente. Ahora, he agrupado estas herramientas de acuerdo al fin evidente o más obvio que estas buscan. Algunas están en medio porque buscan un poco abarcar todos los fines. Por ejemplo, estas dos que tienen, son de la misma empresa proveedora, no voy a mencionar cuál, Time Billing X y Case Tracking, ambas son rastreadores de casos. Bueno, este sobre todo es un rastreador de casos. Esa es la que les dije que se puede vincular a los sistemas del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Eso qué nos ayuda? En la mejora continua de procesos. Evidentemente tenemos trazabilidad de nuestro proceso judicial y eso nos permite hacer las mejoras, las correcciones para que ese proceso se lleve con mayor celeridad. El Case Tracking. El Time Billing X es sobre todo para el tema presupuestario, para el tema de los gastos, por eso está aquí en mayor visibilidad. Nos ayuda a hacer un control del gasto que nosotros estamos haciendo y llevar un caso. Su despacho, Plegex y GEDEX, que este es muy bueno y lo recomiendo, nos sirven tanto en mejora de procesos como en optimizar tiempos de entrega, porque estas son herramientas un poco más integrales. Nos permiten no solo rastrear el caso o llevar un control de presupuesto, sino que nos permiten otras cosas, como por ejemplo, rastrear actividades dentro del proceso que se deban llevar. También nos ayudan un poco con el tema de contabilidad. Y también nos ayudan un poco con el tema de la asignación de estas tareas, no solo en un abogado, un asistente o un auxiliar, sino como sabemos, un estudio de abogados o una empresa puede tener varias personas que están vinculadas con determinados procesos. Así que a través de estas herramientas nos los vinculamos a todos. Con algunas de estas herramientas son gratis, otras son pagas. Las que sean gratis recomiendo que las puedan descargar y familiarizarse con ellas. Son en verdad muy buenas, en especial GEDEX y Plegex. Son muy buenos software, nos ayudan bastante y como les digo, son más integrales. No solo ven el tema de la trazabilidad de los casos o el tema de control presupuestal, sino que son herramientas un poco más integrales. Es para gestionar todo un despacho. Y finalmente, para mejorar la experiencia del cliente, tenemos Aranzadi Infolex Net. ¿En qué nos ayuda? Esta directamente le da el control al cliente. Es como un case tracking, pero más orientado al cliente. Es decir, al cliente se le da los accesos para que vea cómo va su caso, para que pueda rastrear su expediente junto con nosotros. De un usuario y contraseña propio, entra y puede ver cómo va su caso. A las 24 horas del día, sin necesidad de consultarnos, doctor, doctora, ¿cómo va mi caso? Puede ver, consultar, le doy tal cantidad de dinero, vaya a la entidad y que mi expediente camine, por favor. Con Aranzadi, por ejemplo, ya no hay esa necesidad. Aquí se empodera al usuario o al cliente. Continuemos. Materias de los diferentes casos. ¿Sobre qué van a versar los casos que vamos a ver como asistentes jurídicos? ¿Qué materias nos van a venir? ¿Qué materias deberíamos conocer? Eso va a depender una vez más de cada entidad en la que laboremos, pero algunas en general van a ser las siguientes. En la vía judicial tenemos juzgados con estas especialidades. Por ende, vamos a ver casos orientados, no exclusivamente, pero sí con esas especialidades. Civil, penal, contencioso administrativo, familia, constitucional, laboral y tránsito y seguridad vial. Ahora, ¿esto dónde se encuentra? O estas especialidades, ¿yo me las he inventado? No me las he inventado. Están en el tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que podemos revisarlo. Está el link aquí, por eso tengo esta manita. Bueno, las especialidades clásicas de toda la vida. Civil, conflictos evidentemente patrimoniales. Penal, en conflictos que tienen que ver perdón, con el ejercicio de la acción penal. Contencioso administrativo, aquí tiene este símbolo, ¿por qué? Porque un contencioso administrativo puede ser, ya sea en tema laboral, puede dividirse en materia previsional o los contenciosos administrativos, por así decirlo, los clásicos. Y los contenciosos administrativos, que sean, por ejemplo, en materia laboral, se van a ver aquí. Materia previsional también se van a ver aquí. Entonces, el contencioso administrativo se va a ir más por la impugnación de actos administrativos de entidades públicas que no revistan mucha urgencia o tanta urgencia como, por ejemplo, los procesos laborales, que hay incluso un proceso urgente, que es extremadamente célere, o que va con los procesos constitucionales, que son aún más céleres por la naturaleza misma de estos.
Así que como el contencioso administrativo va a perder un poco de carga, dependiendo de la urgencia y de la pretensión, además de la identidad de la parte, y se va a ir algunos contenciosos al laboral o al plano constitucional. Tenemos civil familia, que puede ser familia civil, propiamente es decir, por ejemplo, regímenes de visita, etcétera, o tutelar, que puede ser por el lado de violencia familiar, que hay bastantes casos en esta materia. Constitucional, que son conflictos con derechos constitucionales, y también por razón de la urgencia, habeas corpus, habeas data, etcétera. Garantías constitucionales que tenemos en el nuevo Código Procesal Constitucional Laboral, que son conflictos, bueno, en materia laboral, conflictos entre trabajadores y empleadores, y tránsito y seguridad vial en civil, por ejemplo, en materia de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tránsito, o materia penal, ilícitos penales relacionados con infracciones al Reglamento General de Tránsito, por ejemplo. Todo esto, una vez más, donde lo vemos, no me lo estoy inventando, está en el todo de la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, dependiendo de la especialidad del juzgado, es también los temas con los que vamos a tener que materializarnos. Por ejemplo, si nosotros vamos a un juzgado constitucional, evidentemente no vamos a ver temas de materia civil o penal clásicos, por lo menos, sino siempre estos temas, en todo caso, vinculados con la protección, garantía y defensa de los derechos constitucionales. Así que siempre tener en cuenta, estas son las especialidades de los juzgados y también más o menos las materias que vamos a ver. Ahora, en general, es decir, independientemente de si estamos en un juzgado, en una empresa privada, etcétera, ¿qué temas vamos a ver? Pues hay tantos temas que vamos a ver o materias como ramas del derecho que existen, ya sea para bien o para mal, mis queridos amigos. El derecho es una rama del saber humano, un campo de conocimiento muy, muy, pero muy amplio y muy, muy, pero muy especializado. Así que vamos a ver un poco de todo, en resumen, dependiendo también de dónde trabajamos. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un banco como trabajar en una grifería, como por ejemplo dar incluso asesoría, no lo sé, a una tienda de electrodomésticos. Cada una va a haber determinados temas muy diferentes entre sí, o como por ejemplo una empresa multinacional dedicada a la venta de armamento. Siempre van a haber ramas del derecho que se van a entrecruzar o entrelazar muy diferentes dependiendo del giro del negocio o de la entidad, de las funciones de la entidad. Por ejemplo, no es lo mismo las ramas del derecho que vamos a ver en Indecopi, con las que vamos a ver en OEFA, o con las que vamos a ver en el MINAM, o entre otras muchas entidades. O por ejemplo, en la gerencia regional de medio ambiente, o la gerencia regional de infraestructura, o de agricultura. Entonces, tantas ramas del derecho que existen, tantos temas o materias como podemos abordar. Aquí hay algunos, son números apertos, es decir, son meramente enunciativas, puede haber más y hay más, de hecho. Derecho ambiental, penal, civil, notarial, registral, constitucional, tributario, derechos humanos, societario, bancario y financiero, administrativo, informático, telecomunicaciones, entre muchos otros. Digamos, ¿qué es lo más clásico que vamos a ver? Estas, sobre todo, ambiental, civil, penal, notarial, registral, tributario, societario, bancario, administrativo. ¿Por qué? Porque son las materias más del día a día. Por ejemplo, ¿quién no ha recibido alguna vez una consulta si es que uno estudia derecho o es abogado en materia de alimentos? Es algo bastante clásico. O en penal, también es bastante clásico, en especial por el surgimiento de determinadas instituciones jurídicas penales. En notarial o en registral, ¿quién no ha tenido que hacer un trámite en registros públicos o en un notario o en una notaría? Son temas bastante clásicos, por eso están aquí en los primeros lugares. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Estamos terminando con casi media hora de anticipación. En ese marco me gustaría dejar el panel abierto a dudas, si es que tuvieran. Yo quedo abierto a las presentes. Hemos visto no temas densos, pero sí bastantes. Bueno, pues porque estamos viendo las labores de un asistente jurídico. Como entenderán, no son pocas las labores, no son poco importantes y no son pocas las materias en las que implica trabajar como asistente jurídico. Así que les dejo el panel abierto a preguntas. Yo feliz de resolverlas como siempre. Así que adelante, por favor, y yo quedo atento.
Ya, vamos a rememorar los archivos GEDEX y PLEGEX. Aquí están. Tanto GEDEX, PLEGEX como su despacho, los tres son para una gestión integral, no de procesos, o no solo de procesos, sino de un despacho, de un estudio de abogados o de un despacho jurídico en general. Porque, como les digo, no solo nos ayudan con temas de mejora de procesos, es decir, de cómo va cada caso o de cómo va la contabilidad asociada a cada caso, sino esto nos ayuda con todo. ¿Qué implica todo? La contabilidad del caso, la gestión del caso y la gestión del despacho en general. Es decir, qué personal tenemos a nuestra labor, qué tareas están haciendo, qué entregables pendientes tienen, qué tareas hay, plazos de entrega, reuniones, todo ello, imagínense, reunido en estas aplicaciones. Es la maravilla de ellas. Con estas aplicaciones ya puedes gestionar todos los asuntos de un despacho, pero todos, o por lo menos en su mayoría. Estos programas aplicativos podrían verse en el sector público, pero tendrían que salir, bueno, como saben, las entidades de la administración pública se rigen por el principio de legalidad. Entonces tendrían que salir directivas, normativas que aprueben ya sea la creación, la adaptación o la compra de las licencias de estas aplicaciones para poder usarlas en, bueno, en cada entidad pública. Así que ello básicamente, Meli, estos programas o aplicaciones se podrían usar en el sector público, sí, pero va a depender de cada entidad. No se puede obligar a las entidades a usar una aplicación o aplicativo o software. Cada una tiene que decir si lo hace o no lo hace. Ahora, en el sector público, sobre todo en trámite documentario, cada entidad usa sus aplicaciones. Algunos tienen SGDs, algunos tienen, por ejemplo, el INPE, Instituto Nacional Penitenciario, para correos electrónicos, usa el sistema Simbra. Después tienen una mesa de partes virtual, tienen un SGD, que es interno, sistema de gestión documentario. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene, bueno, sus mesas de partes, tiene varias. También tiene el SIG, que es el Sistema Integrado Judicial, es el principal. Después el Ministerio Público tiene un montón de sistemas, pero el principal es el SGD, Sistema de Gestión, perdón, SGF, Sistema de Gestión Fiscal. También tienen sistemas de trámite documentario, de mesa de partes propios. Entonces, como les digo, hay tantos sistemas de mesas de partes o softwares como entidades existen. Por ejemplo, para mejora de procesos, el Poder Judicial está usando Visagi. Les hablé de este software que se encarga de graficar procesos para mejorarlos. De hecho, si ven resoluciones administrativas o directivas, algunas tienen como anexos unos gráficos que ustedes van a ver con procesos esquematizados. Por ejemplo, allí se usa Visagi. Es decir, que el Poder Judicial está mejorando sus procesos con, por ejemplo, el uso de Visagi. Pero el uso de un software o programa específico para gestión depende de cada entidad. Para bien o para mal, cada entidad tiene su autonomía, sus funciones y tienen que adaptar a esas funciones en virtud de las herramientas informáticas que están disponibles. Así que, si quieren saber qué aplicaciones usa cada entidad, tendrían que darse el trabajo de investigar cada entidad y ver qué aplicaciones usa. Como yo les digo, estas son las entidades en las que he elaborado, estas son las aplicaciones de software que usan, SGF, Sistema de Gestión Fiscal, SIG, Sistema Integrado Judicial. Algunas tienen sus mesas de partes electrónicas, sus correos institucionales de un proveedor, por ejemplo, que no sea Google o Microsoft, por ejemplo, Ociptel e Indecopy usan como correos electrónicos institucionales cuentas de Microsoft, no de Google. Las municipalidades en su mayoría usan cuentas institucionales de Google, también universidades públicas usan cuentas de Google. Como ven, cada entidad usa las herramientas informáticas, licencias, software que cada una ve por conveniente. No hay un modelo, no hay un estándar. Lo que hay estándares es para otros temas. Por ejemplo, para la gestión de documentos y gestión de archivos, existe un sistema nacional de gestión de archivos que vamos a ver un poco brevemente en las siguientes sesiones. Pero para herramientas informáticas no existen estándares tan predeterminados. Existen obligaciones muy generales, por ejemplo, usar el libro de reclamaciones digital, tener un portal de transparencia, esas obligaciones más generales que son de naturaleza técnica, sí, pero estas que son temas de gestión, de despachos, etcétera, no, depende, queda a discreción de cada entidad qué herramientas usan. Perdón por extenderme, pero hay tantas entidades
que el tema se complejiza un poco, y precisamente por falta de estándares en el tema o en la materia. Espero haber resuelto tu pregunta, Meli. Muchas gracias por hacerla y quedo atento a sus otras consultas, si es que tuvieran otras. Mira, aquí tenemos la pregunta de Miguel. ¿Las funciones del asistente jurídico se sujetan al conocimiento y cumplimiento de la ley orgánica del trabajo, poder judicial, aun sea privado? No, no, Miguel. Las funciones de un asistente jurídico, por eso lo hemos dividido en dos, en asistentes en el sector público y privado, y disculpa de repente si no me dejé comprender. Por eso lo hemos dividido en el ámbito judicial y en el ámbito privado, porque son ámbitos diferentes, ámbitos diferenciados. Entonces, dependiendo de cada uno donde trabaje, es que sus funciones se sujetan a determinado marco normativo. Es que uno trabaja en el Poder Judicial, entre otras normas, nos sujetamos a lo que dice la LOPJ, la Ley Orgánica del Poder Judicial y su TUO, y el Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. Si uno trabaja en OEFA, se sujetará pues a su Reglamento Interno de Trabajo y a la ley de creación, por ejemplo, o al ROF o al MOF que tenga OEFA, y así sucesivamente en cada entidad del Estado. Y en el sector privado, como les dije, dependemos de un derecho básico que es la libertad de empresa. Entonces depende de cada empresa cómo se adapta o cómo se organiza. Y ese es un tema un poco más complejo porque, como sabemos, las empresas privadas no tienen las mismas obligaciones que las públicas. Por ejemplo, sus normas, algunas en ejercicio de debida diligencia y de transparencia las suben en sus páginas web, otros no, así que no sabemos muy bien cómo trabaja la empresa privada al interno. Así que si uno quiere postular una empresa privada, va a tener que familiarizarse un poco en la práctica o ir consultando en la convocatoria cómo es que es la metodología de trabajo en esa empresa. Lo más cercano a estandarización o estándares en empresas privadas que tenemos unas normas ISO. Vamos a ver una de las normas ISO, de hecho, en la siguiente sesión sobre gestión de documentos y gestión de procesos. ¿Y qué son las normas ISO? Son estándares, son normas de estandarización, es decir, son las mejores prácticas que tiene una empresa y es lo más cercano, digamos, a un ordenamiento más o menos vinculante que podría tener una empresa. Sector público es más complicado porque todas las normas se suben, están en los portales institucionales o están en los repositorios, están en el sistema peruano de información jurídica y los podemos revisar, y por el adelantado sabemos cómo funciona la entidad. En el sector público, en el sector privado no tenemos lamentablemente esa facilidad. Espero haber absuelto tu pregunta, Miguel. Depende, en otras palabras, de en qué entidad nosotros vamos a trabajar para ver cómo ésta se organiza. Así en sencillo. Ah, ¿tenemos una pregunta o alguien se le coló el audio? No. Y entonces, si tienen más preguntas, por favor, las pueden seguir lanzando. Hemos terminado media hora antes. Van a disculpar por la premura. Yo, de hecho, programé esta sesión para que se hiciera incluso hasta después. Creí que iba a demorar más porque, como han podido apreciar, hemos hecho incluso más diapositivas que las anteriores, que la anterior sesión. Pero miren cómo me salió la metodología de esta clase, que nos sobra media hora. Si es que no tuviera más preguntas, yo me comunico o le pediría a nuestro coordinador académico si se pudiera poner en contacto conmigo, y de repente podemos aprovechar el espacio para que puedan hacerle preguntas de índole un poco más administrativo a él, o de repente adelantar un poco de la sesión. Vemos cómo lo manejamos. Pero mientras sigan formulando sus consultas. Ya, tenemos otra pregunta de Miguel. Y disculpen por el ruido, están haciendo unos trabajos en donde vivo. En la gestión de casos hay plazos específicos.
Propiamente en la gestión de casos, como despacho, no tenemos plazos específicos obligatorios, los ponemos en todo caso. Eh, por ejemplo, si es que nosotros, como un estándar de la oficina, queremos atender determinada consulta o absolver un informe en el plazo tal, entonces excelente. Nosotros mismos, en nuestra autonomía, en nuestra independencia, en nuestra gestión, nos ponemos como un plazo obligatorio, pero realmente no lo es, sino nosotros lo estamos haciendo por un tema de responsabilidad. Ahora, si es que hablamos de plazos procesales o procedimentales en un procedimiento, bueno, pues esos plazos evidentemente son vinculantes y son obligatorios y también tendrían que estar a su vez vinculados en un mundo ideal a nuestra propia gestión de casos, en un tema también de debida diligencia. Por ejemplo, si es que el juzgado A nos ha dado de plazo 3 días hábiles o la autoridad A nos ha dado de plazo 10 días hábiles para subsanar, eso se tendría que ver reflejado en el software o en la metodología que nosotros usamos para gestionar nuestros casos. Eso sería un mundo ideal. Entonces, propiamente en la gestión de casos, al interno, me refiero, no existen plazos específicos, sino los plazos los fijamos nosotros. En cambio, cuando ya hablamos de plazos en administración pública, ya sea en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo, entonces sí hay plazos, obviamente, que están fijados en norma. Estos plazos son en su mayoría, en su gran mayoría, perentorios y hay que cumplirlos. Y deberían verse reflejados en la gestión de casos nuestra propia. Gracias por la pregunta, Miguel. Ya, entonces, aparte de preguntas, me gustaría, por favor, si es que nuestro coordinador académico se encuentra, para que nos pueda dar algunas indicaciones. Y mientras ayudamos con la pregunta de Keta. Doctor, buenas noches. ¿Cómo podemos saber qué tipo de juzgados, casos escritos, denuncias o demandas? Esos temas de competencia precisamente los vamos a ver en dos sesiones, en una de las dos sesiones siguientes, porque eso tiene que ver con el tema de jurisdicción y competencia. Me parece que es el tema 4 que vamos a abordar. Y claro, lo vamos a ver a modo general, no les puedo decir de todos los juzgados o de todas las pretensiones que existen. Evidentemente, a dónde va a ir cada demanda, escrito o denuncia, ya serían temas muy, muy amplios. Pero sí lo vamos a ver en modo general. Precisamente cuando veamos la diferencia entre jurisdicción, competencia, vamos a ver el tema de competencia y en modo general, tanto del Código Procesal Civil como en unas normas, les voy adelantando, a dónde van dirigidos determinados actos procesales porque obviamente no todos van dirigidos a la misma autoridad, y bueno, no solo en el ámbito judicial, lo vamos a enfocar en el ámbito judicial, pero también en el ámbito administrativo no es tan complicado,
en el ámbito administrativo, porque bueno, cada entidad tiene sus funciones bien delimitadas, pero también hay algunas particularidades pequeñas que se pueden presentar. Pero sí, gracias, Kita o Keta, no estoy seguro cómo se pronuncia, vas a disculparme. Y sí, lo vamos a abordar más adelante de forma un poco pormenorizada, las competencias. Gracias por esa precisión. Ya, tenemos una pregunta de Marvin. Nos dice, disculpe la pregunta, tal vez un poco básica. Con la experiencia que tiene usted, ¿podría decirnos qué tipo de experiencia en general debería tener para ser asistente jurídico? ¿Tengo que ser abogado o estar estudiando? ¿Qué otras competencias deberíamos tener para ser contratado como tal? Muy bien. Respecto a lo primero, ¿qué tipo de experiencia en general debería tener uno para ser asistente jurídico? Yo siempre recomiendo seguir la jerarquía de un despacho o de un juzgado, es decir, de abajo para arriba. Si uno quiere tener experiencia previa, debe empezar de abajo. ¿Y qué es lo más abajo que uno podría empezar en cuanto a actividades jurídicas? Es como practicante. Si se dan cuenta, la mayoría de mi formación hasta ahora ha sido como practicante, ya sea pre o profesional. Entonces yo recomendaría como experiencia eso, ser practicante. Y además siempre las convocatorias de práctica son las convocatorias más abiertas, las que exigen menos requisitos, por ende las que son más accesibles para todos. Y además, bueno, todas las entidades en algún momento y también por obligación lanzan convocatorias de prácticas al menos una vez al año y se pueden presentar, no hay ningún inconveniente. Así que si quieren ser asistentes, primero empecemos desde lo básico, es decir, como practicantes preprofesionales o profesionales. Y si es que por alguna razón ya no podemos, entonces podemos iniciar como auxiliares o directamente como asistentes. Porque como ustedes saben, como sabemos, las oportunidades laborales no están tan disponibles, así que si es que quisiéramos prepararnos o tener experiencia previa como asistente y no la tenemos, pues la mejor experiencia que podemos tener es empezar como asistentes jurídicos, ya sea para bien o para mal, agarrar experiencia en la cancha, siempre que sea posible. Esa, mi primer consejo para la primera pregunta. Lo segundo, ¿hay que ser abogado o estar estudiando? No es necesario ser abogado para ser un asistente jurídico. De hecho, varios de los compañeros de universidad que tengo son asistentes sin ser abogados, así que perfectamente puedes ser un estudiante o ser bachiller. Después de todo, ¿qué es lo que se valora como un asistente? Ya hemos visto ciertas habilidades que no son jurídicas y habilidades que son jurídicas. Y respecto a las habilidades jurídicas, ¿qué se valora? Pues tener conocimientos en determinadas ramas del derecho. Y esos conocimientos no solo se adquieren por ser abogado, sino por tener experiencia o por haber estudiado esos conceptos. Entonces, un estudiante perfectamente tiene esos conceptos ya interiorizados. De repente no en la práctica, pero por lo menos a un nivel teórico bastante satisfactorio. Así que no es necesario ser abogado. Inclusive un estudiante podría ser un asistente. Y de hecho en las convocatorias, por ejemplo, de Poder Judicial, en lo que es auxiliares legales, por ejemplo, que yo fui, bueno, auxiliar judicial, uno de los requisitos era ser estudiante de derecho, no abogado o bachiller. Así que para que vean que incluso el Estado concuerda con el criterio que les estoy dando. Para ser un asistente no es necesario ser abogado.
¿Y qué otras competencias deberíamos tener para ser contratados como tal? Ya comenté esto, temas vinculados con atención al cliente o con atención al usuario, temas vinculados con informática, investigación académica y redacción de documentos. Como les dije, ITEC tiene cursos en redacción y ofimática. Recomiendo que pudiesen capacitarse en estos porque es muy importante hoy en día, es básico saber redactar bien y saber investigar bien. Y ello básicamente, Marvin, muchas gracias. Y continuamos con Miguel. En las materias, ¿cómo saber si es vía judicial o en general un caso civil, penal, constitucional, y presente PPT se repiten? Ya. De repente hubo una pequeña confusión y me disculpo por ello. Esto es en vía judicial. Estas son las competencias o las especialidades, perdón, especialidades de los juzgados. Por eso aquí hablamos de la vía judicial. Hay juzgados especializados en civil, penal, contencioso, familia, constitucional, laboral, tránsito y seguridad. Incluso hay otros, por ejemplo, los juzgados especializados, bueno, habían en agrario y hay juzgados especializados en, por ejemplo, en Lima, me parece que hay juzgados especializados en materia comercial. Entonces, esas son las especialidades de estos juzgados. Y esto otro son las materias o las especialidades del derecho, para poder diferenciarlo. Así como hay, por ejemplo, derecho constitucional, hay juzgados especializados en derecho constitucional, así como hay juzgados especializados en derecho civil, hay una rama del derecho que es el derecho civil. En algunos casos vamos a encontrar esta coincidencia de materia o rama del derecho con especialidad de juzgado, ello pues por razón a la cantidad de controversias y a la especialidad de estas ramas del derecho. Y en otros casos no vamos a encontrar esa coincidencia. Así que también para que lo tengamos en consideración. En estas materias pueden discutirse en cualquiera de las especialidades de estos juzgados. ¿Por qué? Porque uno cuando lleva un conflicto a la vía judicial no necesariamente vamos a llevar conflictos de derecho civil puro, de derecho penal puro o de derecho constitucional o laboral puro, sino que siempre se van a vincular ramas del derecho y eso por el mismo derecho o por la misma conflictividad social. Siempre hay asuntos vinculados que van a llegar a competencia de un juzgado. Por ejemplo, aquí vemos bastante esto en contencioso administrativo. Por ejemplo, aquí no vamos a ver temas meramente de un proceso contencioso administrativo, si es que alguna de las pretensiones relacionadas, por ejemplo, con un acto administrativo o con la ejecución o inejecución de actos materiales de administración e indemnización por daños sin perjuicios, eso no solo va a ver el juez, el tema procesal, sino el tema sustantivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos como pretensión la nulidad de una resolución final de el Tribunal de Indecopio, específicamente de la sala especializada en libre competencia, no vamos a ver solo temas procesales o temas de derecho administrativo o procesal administrativo, sino también vamos a ver temas de derecho de la libre competencia, inclusive tal vez un poquito de derecho constitucional, con un poco de economía inclusive. Entonces vemos que las especialidades de los juzgados no solo se van a condecir con determinada rama del derecho, sino inclusive con otras ramas del derecho, con otras ramas del saber humano. Y miren, por un caso de contencioso administrativo, todas las materias que podemos ver, similar en derecho constitucional. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona está impugnando una resolución de la Policía Nacional del Perú que le impone una sanción a su ver injusta? Vemos temas de derecho constitucional, vemos temas de derecho administrativo, derecho disciplinario. Entonces vemos cómo varias ramas del derecho se pueden juntar en una sola materia o en un solo caso. Así que eso, Miguel, y para todos los demás tenerlo en consideración. El derecho o en un juzgado no solo vamos a ver una sola materia o un solo asunto. Por lo general se van a mezclar. Por eso es importante que dentro de nuestra formación, independientemente de la entidad, tengamos conocimientos generales en un poco de todo, en un poco de cada rama. No digo que conocimientos profundos o en todas las materias que existan, porque es sencillamente imposible, pero sí conocer algunas instituciones básicas, por lo menos, para que no estemos muy perdidos a la hora de que estos asuntos se ventilen y nosotros nos veamos involucrados en ellos. Nada más algunas generalidades de penal, de civil, de constitucional, de tributario, saber algunas nociones básicas para poder encarar estos asuntos de la mejor manera posible. Esa es mi recomendación. Si tienen preguntas, me las pueden seguir formulando, no hay ningún problema.
Ahora, quisiera ahondar un poquito en esta última consulta de Miguel. También para identificar la rama del derecho en el que eh, concierne el asunto litigioso que nos trae el cliente, siempre es importante identificar primero este asunto. ¿Qué nos pide en concreto el cliente? ¿Qué cosa nos requiere? ¿Qué cosa nos consulta en un primer momento? Y después, con nuestra experiencia, vamos viendo a qué ramas del derecho se relaciona ese problema jurídico. He identificado el problema jurídico. Entonces, ¿a qué ramas del derecho se relaciona? ¿Qué tal si es un caso? Mi problema jurídico es que no estoy seguro qué título habilitante me permite tener una concesión para prestar mi servicio en esta ruta. ¿A qué rama del derecho se relaciona esto? Si yo quiero tener una concesión para prestar mi servicio de transportes en esta ruta, tengo que pedir un permiso, una autorización. Eso lo ve la ley marco de licencias de funcionamiento de repente o alguna otra norma similar. Pero ¿en qué rama del derecho me voy? Ah, derecho administrativo, porque tiene que ver con actos administrativos, con obtener un título habilitante. Listo. ¿Con qué otra rama del derecho tiene que ver? ¿Tendrá que ver con derecho del transporte? Sí, claro, porque se relaciona a la concesión de un servicio de transporte. Listo. Y así vamos de a pocos identificando a qué ramas del derecho corresponde determinado problema. Siempre el cliente lo que nos da es su caso, es que es una narración muy grande, no necesariamente jurídica, de muchos hechos. Y ahí nosotros tenemos que ir disgregando lo más importante y de ahí disgregamos los problemas jurídicos. No sé si alguna vez han hecho un informe jurídico o han visto una titulación de abogado por modalidad de informe, pero los informes jurídicos para sustentar un grado tienen una estructura. Yo les recomendaría buscarlos de sus universidades, de repente de alguna universidad, y ver esa estructura. Y así es como se hace, así es como se va identificando. En esos informes van a ver que primero hay una narración de los hechos como antecedentes, y ahí se extraen los problemas jurídicos y las cuestiones controvertidas después que se van a discutir en la vía que corresponde. Entonces, así más o menos hay que ir armando nosotros e identificando a qué rama del derecho pertenece determinado conflicto, determinado asunto, determinada consulta. Y bueno, si es que no hay más preguntas, y bueno, ya siendo casi cerca del término de la sesión, me gustaría agradecerles. Los dejo con nuestro muy estimado coordinador académico, que ya me ha dicho por interno que hay que cumplir la hora y media. Me disculpo con ustedes por no hacerlo. Culpa mía por adelantarme tanto. Y espero la próxima sesión sí cumplir con la hora y media. Muchas gracias, que les vaya bien y los dejo con nuestro señor académico.